Amigas y amigos, continuamos con más noticias. Potenciar el turismo en el país. Ese es uno de los objetivos que se ha identificado respecto del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, lo SEB, y al Código de Trabajo, que regula los feriados en el país. Precisamente sobre estos beneficios que se ha advertido traería esta normativa aprobada durante la presente jornada, y también respecto de las críticas que ha merecido alrededor de las reformas puntuales a la Ley Orgánica de Servicio Público sobre el pago de las remuneraciones por los días efectivamente laborados en el sector público. Vamos a dialogar en nuestra siguiente entrevista de hoy. Byron Valle, educador, ex jefe político de Guayaquil, asambleísta de Guayas por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta Valle, bienvenido a TVL Noticias. Belki, buenas tardes y un saludo muy fraterno a los ciudadanos que nos miran a través de la televisión legislativa. Asambleísta, este ha sido un proyecto de ley que, como hemos visto, ha generado mucha expectativa en los distintos sectores, en el país en general, básicamente porque, como hemos dicho, apunta a regular y a establecer o definir de manera clara los feriados en el país. Sí, es una ley que ha creado una expectativa, pero positiva, ¿no? En el sentido de que hay muchas cosas que hay que valorar sobre este proyecto de ley, ya digamos ley porque ya se aprobó el día de hoy. En primer lugar, decirle que lo más importante, ¿no?, es garantizar el descanso a los trabajadores. Ya, eso para nosotros es sublime porque, como ustedes recordarán, este ha sido el proyecto político que se ha preocupado permanentemente, ¿no?, para garantizar los derechos plenos del trabajador, proteger al trabajador, ¿no? Así como aspiramos todos a trabajar, a crear, a que el país se desarrolle, incremente sus recursos, lo fundamental es el trabajador, ¿no? Por lo tanto, esta ley lo que garantiza en primer lugar es el descanso, ¿no?, que tenemos que lograrlo tal como se lo especifica en la Constitución, como se dice también en el Código de Trabajo, como también en la Ley Orgánica de los Servidores Públicos, ¿no?, de que además de los sábados y domingos hay que garantizarle al trabajador el descanso pleno y obligatorio los días que están considerados como feriados. La ley actual no garantizaba eso, solo lo decía porque si un feriado caía sábado o domingo, era un fin de semana común y corriente como cualquiera, por lo tanto el trabajador y su familia y los ciudadanos no podían hacer uso extraordinario de un tiempo adicional, ¿no?, que se establece en la Constitución. Por lo tanto, al aprobar esta ley, dejamos con claridad establecido de que esos días, ¿verdad?, se los tiene que respetar y serán de descanso obligatorio. Si el feriado cae sábado o domingo, se tendrá que establecer o viernes o el lunes, pero vamos a tener un día adicional para que todos podamos descansar, podamos movernos, podamos disfrutar de ese tiempo de ocio, ¿no? Es un tiempo libre que cada familia tendrá que decidir qué hace, si se va de viaje, se queda en su casa, lo disfruta con su familia o lo que sea. Por lo tanto, eso es fundamental. Y para que no se vea como perdido este feriado que justo recayó en fin de semana. Claro, yo siempre le he puesto como ejemplo el último 9 de octubre, por ejemplo. Nosotros en Guayaquil trabajamos ese día. Fue un día domingo, trabajamos y no tuvimos recompensa el día lunes, o sea, tuvimos que trabajar normalmente, por lo tanto ese feriado se perdió, ¿no? Y bueno, ese digamos en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto también que como ecuatorianos, como ciudadanos, conscientes de que tenemos que ir aspirando a tener un país, ¿no?, que cada día sea menos dependiente de las rentas petroleras, ¿no?, que han sido las que han financiado tradicionalmente el presupuesto general del Estado, aspirar a tener un país con otras opciones, ¿no? Por lo tanto, el turismo se ha convertido en una nueva opción que en los últimos feriados ha dejado saldos positivos, extraordinariamente positivos. Por lo tanto, si estos feriados, al mover esos días, estos feriados, moverlos a viernes, a moverlos a lunes, dejan un saldo positivo, por supuesto que eso también es fundamental para ir afianzando más al sector y dándole una nueva opción al Estado para que comience también a mirar otros recursos para financiar su presupuesto, ¿no? Pero si bien, como usted señala, asambleísta Valle, lo que se busca es potenciar el turismo interno para reactivar la economía interna, en este caso del país, hoy, durante el debate, por ejemplo, hubo una apreciación que se expresó y tiene que ver con aquella de que no necesariamente los feriados son aprovechados para disfrutarlos internamente y para invertir internamente, si se quiere, en el país, sino que se trajo a colación lo que ocurre, por ejemplo, con los ciudadanos que salen de nuestro país hacia la frontera con Colombia para aprovechar y hacer compras en función de qué productos pueden salir mucho más baratos que aquí mismo en nuestro país. Allí, por ejemplo, ¿qué decir? ¿Cómo garantizar esto que se busca con este proyecto de ley?
Bueno, dos cosas, ¿no? En primer lugar, decirle que cuando hablamos nosotros del tiempo de ocio, ¿no? El tiempo libre de los ciudadanos, usted no le puede obligar a nadie a hacer tal cosa, ¿no? Claro que sí. Lo que sí está claro es que la gran mayoría de los ciudadanos se mueven internamente dentro del país. Y sobre todo la gran afluencia de turismo que han tenido dos provincias que se están recuperando, ¿no? Después de un terremoto, ¿no? devastador, como el caso de Esmeraldas y la provincia de Manabí. Eso es indiscutible, ¿no? La forma como se ha reactivado esa pequeña, mediana y gran economía de esas provincias. Porque Entonces, se ha ido generando conciencia. Por supuesto, se ha generado una conciencia. Que haya otros ciudadanos que no miren eso y que se vayan al norte, que ha de ser un porcentaje muy bajo. Tampoco podemos prohibir eso, ¿no? Otros dijeron que se van a Miami, eso también ha de ser unas pocas familias. Pero la gran mayoría, en 3 días de vacaciones que usted tiene o de feriado, usted no tiene como para irse a Orlando ni para tal cosa. Pues no, eso cuando usted tiene 1 semana, 2 semanas. Ese feriado la gente lo utiliza para moverse internamente, por lo tanto eso es fundamental para nosotros, ¿no? Pero si bien es cierto, asambleísta, no se puede obligar a la gente sobre lo que puede o debe hacer en este caso, en estos días de feriado, sí se debería de pronto pensar en algún mecanismo que incentive a los ciudadanos a hacer turismo interno, a destinar en este caso recursos que beneficien efectivamente la economía del país. Sin lugar a duda, Belkis, o sea, hay una campaña inmensa ya en el país, ¿no? De que nos vayamos empoderando y sobre todo valorar lo que tenemos. Yo creo que precisamente el mismo hecho de que el sector turístico se convierte en una opción nueva, ¿no? de recursos frescos, recursos nuevos para el Estado. Ese es el resultado de una campaña de concienciación que se ha hecho en el Estado, de que nos miremos primero nosotros y después veamos hacia afuera, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, es lastimoso también todavía escuchar, por ejemplo, de que se hablaba de que las cámaras de industria, claro, nosotros también las recibimos, con todo respeto, las recibimos en la comisión, pero ¿qué fue lo que recibimos? Llegaron con un paquete de calendarios de hasta el año 2040, ¿no? Para decirnos en nuestra propia cara cuántos días que estaban celebrando de que esos días de feriados caían sábado y domingo, ahora los íbamos a mover a viernes y a lunes, y que eso significaba pues un retroceso. Pérdidas económicas para las empresas, porque en para este ellos, caso, por supuesto, lo fundamental es el capital. Por eso yo le dije al inicio de esta entrevista, ¿no? Lo más importante de esta ley, ¿no? Es que va a garantizar el descanso de los trabajadores, porque se necesita energía. Se necesita que el trabajador esté motivado, inclusive para que el empresario este trabajo le rinda mucho más. Rinde más el trabajador cuando el trabajador se respetan sus derechos, cuando el trabajador descansa el tiempo que tiene que descansar. El trabajador no es una máquina. Pero se plantean alternativas en todo caso, asambleísta, dentro de este proyecto de ley. Eso al menos se dijo, previo acuerdo entre el empleador y el trabajador, en el caso de que el trabajador no pueda acogerse efectivamente a ese día de feriado. ¿Hay alternativas? Sí, hay empresas que tienen que desarrollar actividades las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Por supuesto que tienen que conversar, ¿no? Y además el mismo Código de Trabajo claramente expone, ¿no? El mecanismo, ¿no? Para que esas actividades no queden básicamente sin que nadie pueda trabajarlo, sino que, claro, por supuesto tendrán que incrementar un poco más la hora de trabajo, etcétera, etcétera, pero no es que están obligados a parar. Hay mecanismos que son legales, que son viables, siempre y cuando de que él llegue a un mutuo acuerdo con el trabajador. Entonces, de manera que es un mecanismo. Hay que ponerlos digamos, en movimiento, llegar a acuerdos. Y yo creo que la ley, sin lugar a dudas, una ley sumamente muy buena, ¿no? Es de avanzada, porque, insisto yo en esto, o sea, garantizarle el descanso al motor, ¿no? Porque bien es cierto que el empresario hace mucho por el bienestar de un país, por mejorar la economía, pero quien mueve todo eso es el trabajador. Y si al trabajador le creamos mejores condiciones, respetamos sus derechos y le damos también el tiempo para que descanse con su familia, se pueda mover, distraerse, etcétera, etcétera, ese trabajador pues va a ser mucho más eficiente en sus actividades. Correcto, asambleísta. Brevemente, en 2 minutos, el otro elemento de este proyecto de ley, la reforma al artículo 110, si no me equivoco, de la Ley Orgánica de Servicio Público sobre la remuneración por los días efectivamente laborados. Este es un tema que ha merecido crítica, lo he dicho, por parte de sectores de la oposición. Han calificado como un retroceso en materia de derechos laborales. Bueno, retroceso yo más bien es seguir en la práctica tal como está en este momento, ¿no? Pagarle a un servidor público, porque es servidor público, aquí no estamos hablando del trabajador que está en la empresa privada, es una reforma a la LOCEP, que esa práctica se da solamente en el Estado. Como es el Estado, por supuesto, hay que pagarle a un trabajador, si trabajó 3 días del mes, hay que pagarle todo el mes completo. Eso es lo que rige actualmente. Eso es lo que rige actualmente. Eso sí es un retroceso de derecho, porque ¿por qué le tenemos que obligar al Estado a pagarle a un ciudadano, a un servidor público por días que no ha trabajado? Eso sí es un retroceso. Lo avanzado es
reconocerle al trabajador, reconocerle a este funcionario público por los días que ha trabajado, días laborados, días pagados. No hay otra cosa, no hay otra explicación, ¿verdad? Y dejarle al Estado, porque el Estado tiene un recurso destinado para los salarios. ¿Qué pasa cuando paga un mes por un mes que no ha sido trabajado? Póngase el caso, trabajaron 3 días, tuvo que pagar por 27 días. Adicionalmente a eso, tiene que contratar a otra persona porque esa persona se retiró al tercer día del mes. Y el Estado no puede darse el lujo de dejar esa vacante allí hasta el siguiente mes para poder atender a los ciudadanos. Constituye prácticamente un doble pago. Un doble pago. Entonces, por lo tanto, les tenemos que cuidar porque el presupuesto del Estado es el dinero de todos los ecuatorianos. ¿Por qué tenemos que feriarlo de esa manera? Correcto. ¿Por qué tenemos que pagar algo algo por lo que no se ha hecho? Entonces, realmente la reforma es justa, ¿no? Correcto. Es muy justa. Correcto, asambleísta. Y bueno, de momento la expectativa, porque este proyecto deberá pasar al Ejecutivo para el respectivo pronunciamiento. No obstante, los ciudadanos esperan que ya rija plenamente tras su promulgación en el registro oficial para esta festividad de Navidad y fin de año. No solamente los ciudadanos, todos. Claro todos que sí, como ciudadanos. claro que ¿verdad? sí. Sí, hemos hecho todos los ajustes, hemos dado las conversaciones que hemos tenido siempre con el Ejecutivo, que es el que promueve este proyecto, para que realmente no haya ningún tipo de veto y pase directamente al registro oficial, ¿no? Y todos esperan aquella, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Belki, gracias a los ciudadanos que nos vieron a través de la televisión legislativa. El asambleísta Byron Valle, asambleísta por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional.